bendice su vida, Señor, y que sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Gracias en esta mañana. Si tomas tu Biblia, ¿verdad? Aquí a lo mejor no tanto, pero en otras iglesias ya hay que decir, tomas tu Biblia, el iPhone, la tablet, lo que tú tengas, Aunque, si os soy sincero, a mí me gusta la Biblia, me gusta el papel, Me gusta el papel. Me gusta mover las hojas, ese olor, ¿verdad? A papel, no sé, le tengo un cierto cariño. Yo me he resistido a algunas cosas, pero a medida que pasa el tiempo, pues te tienes que ir, como se suele decir, doblegando, porque ya es que los tiempos lo dicen, ¿verdad? Pero bueno, pues lo que tenga, lo interesante es que estés leyendo la palabra, y si tienes un iPhone o una tablet, no estés mirando otras cosas, sino que estés leyendo la palabra, no estés chateando o en fin, o en el YouTube o algo de eso, sino en la palabra. Si tienes alguna versión bíblica, pues de la palabra descargada, nosotros solemos usar aquí la versión Reina Valera, como sabéis, en otros lugares se usan otra, pero todavía usamos la versión Reina Valera del 60. Pues bueno, dicho esto, no dejes que te roben tus sueños, tus proyectos. En esta mañana quiero volver a predicar. No dejes que te roben tus sueños, tus proyectos. Y quiero hacer una cuarta predicación, que es la cuarta parte de un libro que estoy tocando, que es el libro de Nehemías, ¿verdad? Ya hemos predicado ahí, las hermanas también han compartido en el retiro sobre los primeros capítulos del libro de Nehemías. Yo he predicado en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, las dos primeras predicaciones que hicimos. Después pasamos al capítulo 1, viendo la dependencia, ¿verdad? La búsqueda de Dios, la bendición de buscar a Dios. Ahí podíamos ver hace 2 domingos que era una bendición buscar a Dios, y lo veíamos a niveles de otros hombres de Dios en su palabra, como Reyes, como Pablo, como otros grandes hombres de Dios, pues por buscar la presencia de Dios fueron muy bendecidos y fueron prosperados, y en sus vidas hubo éxito. Sus proyectos se llevaron a cabo y fueron realizados, ¿verdad? Quiero en esta mañana volver al libro de Nehemías, y voy a predicar en un capítulo que no he predicado, que es el capítulo 2. Hemos predicado en el 4 2 predicaciones, la primera y la segunda parte, en el capítulo 1 una tercera, ¿verdad? Era importante ir a ese capítulo para ver cómo comienza Nehemías y el porqué de su proyecto. Y ahora vamos a ver el capítulo 2. Quiero compartir ahí algunas realidades, algunas cuestiones que yo creo que importantes en esta mañana. Capítulo 2 de Nehemías dice así: sucedió en el mes de Nisán, ¿verdad? En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. El vino de beber, no vino de venir, no sé si vino de beber, Estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Evidentemente Nehemías sabía que era copero del rey, era el que le servía el vino al rey, y el copero en aquellos tiempos era el que probaba el vino, para ver si tenía algún tipo de veneno o de cualquier cosa que le pudiera afectar a su salud. Entonces el copero del rey pues tomaba un poquito de vino para ver si le ocurría algo. Si no le ocurría nada y se quedaba en pie pues entonces volvía el rey a tomar, volvía a servir, volvía a tomar el rey. Por lo tanto, se tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿verdad? Me dijo
el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Le dice el rey a Nehemías que por qué estaba triste, porque Nehemías estaba triste, ¿verdad? Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Les disgustó que alguien procurara el bien para otro, ¿verdad? Dice: llegué pues, vamos a leer el capítulo, ¿verdad? Es corto, lo vamos a leer ahí, vamos a sacar algunas enseñanzas. Llegué pues a Jerusalén y después de allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Di: Dios ha puesto en mi corazón. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es decir, que no había dicho nada. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Bien, quiero que la palabra en Jerusalén
un momento la tengas en tu boca y diga aquí. Di aquí. Aquí, ¿verdad? Jerusalén aquí, ¿no? Pues quiero que leamos todos juntos este versículo, juntos. Versículo 20. A la 1, a las 2 y a las 3. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria aquí. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Conocéis, hermano, la historia, ¿verdad? Repetir una vez más y otra vez, pues la historia, pues eso sí, evidentemente, pues nos puede un poco... No quiero estar ahí. Ya en las primeras predicaciones hemos hablado de la historia de Nehemías, la conocéis, ¿verdad? Ellos han salido, estáis en el destierro y demás, esos 70 años de esclavitud, allá en Babilonia, en la capital de Susa, en todo aquel territorio. Y bueno, pues Nehemías ha salido para edificar con un proyecto, con un sueño, con una carga que había puesto Dios en su corazón, porque dice: Dios ha puesto en mi corazón. Dios había puesto en su corazón una carga, un sueño, un proyecto, y era evidentemente de edificar los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los muros en aquellos tiempos significaban pues la defensa, significaban la fortaleza, significaban la confianza de que podían estar resguardados para que el enemigo no entrara y pudiera pues traer guerra, pleito, muerte y saquear la ciudad y aquel territorio. Por lo tanto, los muros en aquellos tiempos pues era síntoma de fortaleza, de fuerza, de que estaban guardados, que estaban sostenidos, ¿verdad? Ellos van con ese enfoque, con ese proyecto, con ese sueño de edificar los muros. Y quiero decirte en esta mañana, hermano y hermana, que no dejes que te roben tus ideas y tus sueños. Que nadie te vaya a robar tus proyectos. Que nadie apague la pasión en tu corazón. Que nadie venga a robar aquello que Dios ha puesto en ti. Que impidan lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que no se pueda llevar adelante y ejecutar y hacerse realidad. Que nadie venga a traer oposición e intimidación y a hacer que tu vida o mi vida puedan decaer por el camino y no podamos llevar a cabo lo que Dios tiene para ti y para mí. Cada uno de nosotros, hermanos, somos un proyecto de Dios. Tú eres un proyecto de Dios. Tú te tienes que mirar como un proyecto de Dios. Tú y yo somos proyectos de Dios. Ya no que seamos criaturas de Dios, que somos creados por la mano poderosa de Dios, sino que tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Dios tiene un proyecto para ti y para mí. Él ha puesto su proyecto en tu corazón y en mi corazón. Somos proyectos de Dios. Dios tiene un objetivo claro con nosotros. Nosotros no somos cualquiera. Y lo quiero decir de una manera espiritual. No es que ahora nosotros nos vayamos a llenar de orgullo humano, no. Sino de ese agradecimiento profundo de que el Dios Todopoderoso se ha fijado en ti y en mí y ha puesto su proyecto en nuestro corazón. Formamos parte del proyecto de Dios. Formamos parte del proyecto de Dios. Tú eres un instrumento, una pieza importante en el puzzle de Dios, en el proyecto de Dios. Aún más, hermano y hermana, tú y yo nacemos con un proyecto de vida, donde tenemos que realizarnos como seres humanos, como mujer o como hombre. Nos tenemos que realizar en los caminos del Señor. Tú tienes un proyecto de vida, de existencia. Tú no estás nada más que para respirar, comer, vivir y algo más. No estás solamente para eso. Tú y yo tenemos un proyecto de vida, un proyecto en la visión de Dios. Tú eres alguien importante, de alta estima, tanto que quiero decirte algo, que Cristo murió por ti. Darte cuenta lo importante que tú y yo somos. Aun si tú o yo
hubiéramos sido la única persona existente en este planeta y Cristo hubiera tenido que morir, hubiera muerto. Por ti. Daros cuenta lo importante que somos. Tanto que nos ama con amor eterno y por su amor eterno ha prolongado su misericordia sobre nuestras vidas. Tenemos un proyecto de vida como seres humanos, como padres, como madres, como hombres, como mujeres, como esposa, como hijo, como hija, como una persona que ha sido creada de nuevo, porque eres nueva criatura en las manos de Dios. Tú eres una persona creada de nuevo por una nueva existencia y una existencia espiritual entrando y llevando a cabo el proyecto de Dios. Los proyectos de Dios, querido hermano y hermana, tenemos que ser conscientes de que le pertenecemos a Dios y de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de desarrollarnos y llevar a cabo todo aquello para lo cual estamos destinados. Pero debemos de ser constantes, fieles y luchar por aquello que queremos y tenemos que conseguir. Debemos de ser hombres y mujeres luchadoras en este mundo. Porque tenemos que llevar a cabo un proyecto y ese es el proyecto de Dios. Tú eres iglesia del Señor y la iglesia del Señor está aquí con un fin y un objetivo. Tú y yo no estamos aquí para sentarnos un día más, escuchar el sermón y ya está. Porque yo lo digo muchas veces, hermanos, nosotros somos nuevas criaturas, no pertenecemos a ese ambiente religioso de escuchar el sermón como hace años, antes de conocer al Cristo de la gloria y haber nacido de nuevo, íbamos a cualquier sitio, escuchábamos la misa y nos íbamos y hemos cambiado un lugar por otro. Eso no es así. Nosotros hemos nacido de nuevo. Ya no pertenecemos a ninguna religión. Nosotros tenemos una relación con el Dios de la gloria. Hemos entrado en su proyecto. Tenemos un proyecto de vida, de existencia. Somos instrumentos en las manos de Dios. Pero hermano, cuando nosotros hablamos de proyectos y de sueños, debemos de saber si los proyectos y los sueños son de Dios o no son de Dios. Porque muchas veces andamos con... He tenido un sueño, dejadme que os ponga un ejemplo muy, no sé, sencillo, incluso vulgar, ¿no? Como si yo tengo un sueño que me ha tocado la primitiva y me he comprado una mansión y tal, y un coche muy grande y no sé qué, ¿verdad? Que seguramente alguno que otro habremos soñado algo, ¿no? Así. Evidentemente, eso no va a ser un sueño del proyecto de Dios. ¿Qué puede ser? Podría ser si esa mansión ya Dios lo hubiera puesto en tu corazón, porque esa mansión va a ser llenada por huérfanos, ¿verdad? Por personas que no tienen que comer, va a ser llenada por gente marginal, por gente que están en la calle, que no tienen un techo, y esa mansión va a ser llenada con ese objetivo de poder dar cobijo, de poder dar alimento. Pero tenemos que saber si los sueños y los proyectos son de Dios, son nuestros, de nuestra carne, de nuestra carnalidad. Tenemos que conocer cuál es el proyecto, si son de nuestra carne o son voluntad de Dios. El apóstol Santiago dice que cuando pedimos muchas veces no recibimos, y es porque lo que pedimos es para nuestros propios deleites y placeres, y no para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por lo tanto, muchas veces pedimos, pero evidentemente es para nuestro egoísmo, por lo tanto no recibimos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que discernir proyectos que vienen a nuestro corazón y proyectos de Dios y de nosotros. Tenemos que saber hacer esa diferencia. Pero cuando Dios pone, hermano y hermana, pone sus proyectos en nuestras vidas, en un sueño,
en una visión, en una palabra profética, por medio de una carga en el corazón, de un deseo profundo en medio de tu alma, esto se realiza, se lleva a cabo y se ejecuta. Pero siempre, evidentemente, va a haber quien ponga trabas, impedimentos, oposición, críticas, quejas y quiera apagar o robar este proyecto para que no se haga realidad. El enemigo siempre está al acecho. El enemigo siempre está al acecho. No traigo a la memoria el capítulo 4, que ya lo hemos estudiado en varias ocasiones y ya lo conocéis bastante, ¿verdad? Pero hermano, tenemos que tomar ejemplo. Había un hombre muy soñador. En la Biblia nos encontramos con varios hombres muy soñadores, que soñaban mucho. Tenían ese don, tanto de soñar como de discernir y tener revelación o interpretación de los sueños. Y uno de ellos era José. José soñó, y soñó en varias ocasiones. Soñó él en varias ocasiones, y por soñar él en varias ocasiones le costó prácticamente su vida. Y después reveló los sueños, tanto al panadero, como a aquellos que se encontró allí en la cárcel, como tanto al faraón, ¿verdad?, que le servía. Y dice que José, que era un soñador, tuvo un primer sueño que fue un manojo. Dice que estaba allí recogiendo la cebada y el trigo, y dice que recogió un manojo de trigo, y cuando lo estaba uniendo, dice que su manojo estaba totalmente derecho, y que los manojos de sus hermanos, de sus otros 11 hermanos, dice que se inclinaban, los manojos se inclinaban ante su manojo. Se inclinaban como si se le decía reverencia, ¿verdad? Dice que el segundo sueño que tuvo, dice que soñó de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Dice que soñó. Esto le costó que sus hermanos lo cogieran, lo vendieran, lo metieran en una tinaja y se lo llevaran a Egipto. Pero esto era un proyecto de Dios. Esto era un proyecto de Dios. Porque Dios tenía un proyecto con la vida de José. Tanto que lo bendijo sobremanera. Y por estos sueños, el pueblo de Israel pudo comer cuando vino la hambruna, y su padre, Jacob, pudo irse con toda la familia a Egipto, donde él estaba, y poder sobrevivir toda la tribu. Y allí se extendió el pueblo de Israel en Egipto. Fue un proyecto de Dios. Nos encontramos no sé, para mí es como, fue un proyecto, ¿no? Ya hace poco nos predicaba la hermana sobre David y Goliat, ¿verdad? Está allí Goliat al frente de los escuadrones del Dios de Israel, y Goliat allí tremendamente intimidando, y llega el pequeño David, de haber dejado las ovejas allí en el desierto, con una bolsa con unos cuantos quesos, con panes de cebada que le había mandado su padre Isaí para que se los llevara a sus hermanos mayores que estaban al frente, que estaban en la guerra. Y él llega con un corazón encendido, evidentemente puesto por Dios, y con un proyecto de parte de Dios, con un sueño que él tenía en su corazón. Y llega su hermano Eliab, su hermano mayor, y le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Como diciéndole: ¿pero tú quién eres? ¿Tú quién te crees que eres? Además dice: soberbio, eres un soberbio. ¿Por qué has dejado? ¿Qué malicia hay en tu corazón? Y le dice David: ¿pero qué tienes conmigo? ¿Pero qué tienes conmigo? Hombre, si yo vengo con un proyecto en mi corazón, yo vengo con un sueño, y yo es que vengo para enfrentarme con ese Goliat, con ese gigante, porque a ese gigante le voy a cortar la cabeza, porque yo no vengo ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino que vengo yo en el nombre de Jehová, el Todopoderoso, el general de los ejércitos. Era un proyecto de Dios. Y el hermano mayor le quiso apagar el fuego del corazón, le quiso robarle el sueño que traía, le quiso robar el proyecto que tenía su propio hermano. Su propio
hermano. Por eso muchas veces quiero decirte, hermano, que hay que tener cuidado a quién oyes o a quién oímos. Porque hay veces que podemos oír cosas que lo que hacen es desanimarte en vez de que animarte. Aún seamos, y permitidme que lo diga, seamos propios hermanos. Quizás te unes con una hermana, un hermano que no tiene mucha visión, que no tiene mucho discernimiento de parte de Dios, y en vez de animarte e impartirte aliento, lo que hace es decirte: no, hombre, tú no puedes, eso no se puede poder llevar a cabo, no, hombre, déjalo, no te metas en eso, que... Menos mal que Job no oyó a su mujer, a su esposa. ¿Sabéis lo que le dijo la esposa a Job, verdad? Él ya malito, con llagas, con no sé qué, con no sé cuánto, que se rascaba con un tiesto. La mujer se acerca y le dice: maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Menos mal que no la escuchó, ¿verdad? Su propia mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Menos mal que no la escuchó. Por eso nosotros tenemos que conocer a quién oímos. Tenemos que saber a quién oímos. Porque aún podemos oír a alguien, incluso hermano o hermana, que no te esté dando los mejores consejos, ni te esté animando, sino que al contrario, y no porque lo haga quizás mal, sino sin darse cuenta, y te esté robando o te esté apagando el sueño y el proyecto que Dios tiene para ti o para mí. He tenido llamadas de teléfono de hombres de Dios animándome por el proyecto que Dios tiene para mí, porque esto para mí es un sueño, ¿no? Es un sueño. Ir a Argentina es un sueño. Como le decía una hermana esta mañana, este tren solamente quizás pasa una vez, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que quiero, hace varios años que quiero ir con mi mujer a Granada, que es donde yo estuve de viaje de novio, muy jovencito, y no he podido, ¿no? Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a ir a Argentina, ¿no? Grandes hombres de Dios, hermano, ánimo, te hace falta algo, ahí estamos, vamos a estar orando, sabemos que tienes una palabra para Argentina. Sabemos que tiene una palabra para Argentina, sabemos que vas a hacer de bendición, conocemos Miguel, pero os digo una cosa sinceramente y sé que esto se está grabando. También hay quien me ha llamado y me ha dicho: ¿Argentina? Ahí tú, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y bueno, ¿a qué vas? Bueno, ¿y cómo? Ojo, las doctrinas, el no sé qué, el no sé cuánto. Hombres de Dios también, ¿eh? Pero cuando ha puesto algo Dios en el corazón, eso hay que llevarlo adelante. Amén. Y saber a quién oímos. Amén. Y saber a quién oímos, porque tenemos un proyecto de parte de Dios. Y hemos entrado en el proyecto de Dios. Hermano, el apóstol Pablo, Dios puso su proyecto en su corazón. Dios puso su proyecto en su corazón y por muchas vicisitudes que pasó el apóstol Pablo, por muchos problemas, por muchas prisiones, por muchos enemigos que se levantaron, siguió adelante llevando sus sueños y sus proyectos con pasión y con poder. El Señor lo había escogido y había puesto su proyecto en su corazón. Él en el camino de Damasco, él fue allí tirado, doblegado, quebrantado. Él se levanta diciendo una frase que yo creo que debemos decir todos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero él dice que es ciego, lo cegó el Señor allí y es llevado a un lugar y va a casa, y estando allí en una casa ciego, tiene una visión Ananías. Y le dice: Ananías, ve a la calle derecha, que está allí alguien que
tú tienes que orar por él, para sanar la ceguera que yo le he enviado. Pero te envío allí porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo he puesto mi proyecto y mi sueño en él. Por lo tanto, ve adelante. Y como Pablo conocía de que esto había sido puesto de parte de Dios en su corazón, por muchas vicisitudes, por muchos problemas, por muchas prisiones, por muchos enemigos que se levantaron, él fue adelante porque era un proyecto de Dios. Amén, hermanos. Era un proyecto de Dios. Por eso, hermanos, Dios puso en su corazón, dice Nehemías, ¿verdad? Dios puso en su corazón. ¿Por qué pone Dios sus proyectos en nuestro corazón? Quiero compartir varias cosas contigo de manera rápida. ¿Por qué pone Dios sus cosas en nuestro corazón? En primer lugar, quiero decirte algo, hermano. En nuestro corazón tiene que haber carga y preocupación. Quiero dar varias pinceladas en el texto, explicaros el texto un poquito. El versículo 2. Vemos de que Nehemías, después de lo que le habían compartido, ya conocemos el capítulo 1, como dije anteriormente, ya hemos predicado en él. A él le habían dicho la situación de todo lo que acontecía. Y dice en el capítulo 2 que él está triste. Él tiene el corazón, además lo reconoce el rey, ¿no? Tu corazón está quebrantado. Esto tú no estás enfermo. Tu corazón hay quebrantamiento. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que Dios mira nuestro corazón y ve si hay carga, preocupación, que realmente nos importa sus cosas, su obra, su pueblo, su iglesia. Nehemías tuvo carga, preocupación, le preocupó. Cayó sobre él una carga tremenda sobre la situación de sus hermanos y hermanas allá en Judá, en Jerusalén. Y él tiene una carga profunda, tal carga tan profunda que él está totalmente quebrantado, triste, anonadado, ensimismado, turbado. Él va a la presencia de Dios, se regocija, pero Dios mira y mira la carga en el corazón. Mira el corazón. Si es que realmente yo voy a poner este proyecto en mi hijo, en mi hija, Dios mira y ve si realmente tú y yo vamos a tener carga por ese proyecto. Porque si no hay carga, ese proyecto va a ser como nada. Se lo va a llevar el agua. Va a ser papel mojado. Por lo tanto, Dios mira nuestro corazón. Dios mira el corazón y va a mirar si tú tienes carga, si tú tienes preocupación por su obra, por su iglesia. Muchas veces hablamos de familia, hermano y hermana, hablamos de cuerpo, pero ¿realmente es así? ¿Nos preocupa la situación de los demás? ¿Los proyectos y los sueños de nuestros hermanos y hermanas? ¿Nos preocupa? ¿Oramos por ellos? ¿Nos preocupan los proyectos y el trabajo que realiza la iglesia y que tiene que realizar la iglesia? ¿Te preocupa? ¿Te responsabiliza? ¿Te carga el corazón? Eso le ocurrió a Nehemías. Dios miró el corazón de Nehemías y sabía que era un corazón preocupado. Un corazón que le importaba y que le iba a importar la situación de sus hermanos y de sus hermanas. Por lo tanto, Dios mira y dice, porque es un corazón que se va a preocupar. Y si se preocupa, va a llevar a cabo el proyecto, lo va a ejecutar, lo va a realizar, no lo va a dejar a medias, no lo va a abandonar por despreocupación, sino que hay un corazón que se duele, que se carga, que se responsabiliza, aún se pone triste por la situación que pueda o no estar viviendo. Un corazón preocupado por la obra de Dios. Dios mira y nos escoge desde esa perspectiva. Dios mira a nuestro corazón y lo conoce. Nunca va a poner sueños ni proyectos donde no hay carga por su obra. Nunca.
Nunca va a poner nada en tu corazón o en mi corazón si vas a saber que no vamos a tener carga ni nos vamos a responsabilizar por ello. En segundo lugar, hermanos, el versículo 8 nos encontramos algo importante, ¿verdad? ¿Por qué pone Dios sus cosas y sus proyectos en nuestro corazón? Y dice que el verso 8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Dice, y me lo concedió el rey. Aquellos que cuando hay proyectos y Dios pone ese proyecto en el corazón, sabe de que tú vas a buscar los recursos necesarios para llevar a cabo ese proyecto, porque ese proyecto es de Dios. Por lo tanto, Nehemías no se para a pensar en ese sentido de decir, bueno, ahora, sino él sabe que allí hay recursos y él va delante del rey y le dice, mira rey, yo necesito esto, esto y esto. Lo necesito porque esto es un proyecto de Dios y es un proyecto que hay carga en mi corazón y este proyecto a mí me duele y como me duele yo busco los recursos necesarios para que este proyecto y este sueño se cumpla en el nombre de Dios. ¿Por qué pone Dios? Porque se van a buscar los recursos necesarios, la eficacia y la acción en el trabajo. No solamente se quedó orando y buscando la presencia de Dios, sino que buscó los recursos necesarios. Buscó los recursos necesarios. Tercera cosa. Verso 12. Dice: me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Dice, no declaré a hombre alguno. Verso 16. Dice, y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vamos a discernir y vamos a meternos en el espíritu de la palabra. Vamos a estudiar, vamos a comer la palabra. No había dicho nada. Cuando hay hombres y mujeres con esa visión, hermanos y hermanas, de siervos, de siervas, de liderazgo, de hombres y mujeres con las cosas claras delante de Dios, con proyectos delante de Dios, con sueños que son de parte de Dios, ahí hay algo claro. Vamos a ser hombres y mujeres prudentes. Prudentes. No dijo nada, ni a los oficiales, ni a los sacerdotes, ni a los judíos, ni a no dijo nada. Él fue un hombre prudente, reflexivo, meditó, serio. Vamos a meditar, voy a valorar la situación antes de comentar, antes de decir, antes de hacer, antes de divulgar, antes de... Voy a valorar, voy a reflexionar, voy a meditar, me voy a sentar prudentemente y voy a ver lo que Dios me está diciendo y lo que Dios me está aclarando y lo que Dios quiere que yo tenga claro en mi mente para llevarlo adelante. No dijo nada, ni a los oficiales, y él se quedó con lo que Dios había puesto en su corazón y meditó, reflexionó, fue prudente. Muchas veces, hermanos, cometemos errores y hablamos de manera muy rápida, somos muy lanzados para decir cosas que a lo mejor no hemos meditado, no hemos reflexionado, no hemos valorado, no hemos consensuado, no la hemos puesto ni delante del Señor, sino que vamos, mira tú, no sé qué, y hablamos y decimos. Hombres y mujeres de Dios son gente seria, gente profunda, gente prudente, gente templada, con mansedumbre, vivificadas por el Espíritu Santo, con frutos del Espíritu Santo. Gente que
que se guardan, que saben escuchar y lo que tienen que escuchar, y saben hablar y saben lo que tienen que hablar. Nehemías fue un hombre así, fue prudente, él no dijo nada. Y podríamos decir, bueno, los oficiales, no, él no dijo nada, él tuvo que meditar antes, él reflexionó antes de comentar, de decir y de hacer cosas a la ligera. Él fue un hombre desde esta perspectiva. Él fue así, de decir cosas a la ligera. Un hombre prudente. Hombres y mujeres prudentes. Qué bueno, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, que tengamos estas actitudes. Porque es ahí donde Dios pone sus sueños y sus proyectos. Sus proyectos, ¿verdad? Sus proyectos. Sus proyectos. Cuarta cosa que quiero compartir contigo. Versículo 17 y dice 18, dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y después le va a hablar, le va a decir: oye, mira, y ahora te voy a compartir cómo ha sido y cómo he sido bendecido por la mano poderosa de Dios. Hermano, hombres y mujeres de coraje y que motivan a otros. Oye, mira, venid, vamos a edificar, nos vamos a animar, nos vamos a levantar en el nombre del Señor, vamos a tener coraje porque sabemos que Dios está con nosotros. Gente de coraje, gente con carácter. Ser cristiano, ser prudente, ser reflexivo, ser manso, no significa no tener sangre en las venas, por no decir otra cosa. Hay que tener sangre en las venas. Para llevar a cabo la obra del Señor hay que tener sangre en las venas, porque son muchos los enemigos que se levantan. Por lo tanto, hay que ser hombres y mujeres de coraje por las cosas de Dios. ¿Qué es las cosas de Dios? Muchas veces yo estoy seguro que tú o yo nos enfrentamos por cosas que casi no tienen importancia y cogemos unas peloteras y por las cosas de Dios nos llueve como la lluvia, nos ponemos un impermeable, ¿verdad? Así no va a poner nada Dios. Sus proyectos van a los corazones que tienen coraje para llevar su obra adelante, porque para llevar la obra de Dios adelante hay que tener coraje. Hombres y mujeres valientes para llevar a cabo la obra de Dios. Y hombres y mujeres que motivan a otros. Hombres y mujeres que motivan a otros, que lo motivan como hizo Nehemías, que animan, no con su sabiduría y con sus conocimientos de las cosas naturales, ¿verdad? Muchas veces encontramos hermanos, hermanas que te dicen: no, hermano, yo es que sé, yo es que estuve, yo es que hice, yo es que no sé qué, yo es que no sé cuánto. ¿Vale? Tú hiciste allí y te levantaste allí, pero esto no es ni allí ni tú. Estas son las cosas de Dios y que entra en un plano totalmente diferente a lo que tú hiciste en el mundo. Totalmente diferente, porque allí se trabaja con las armas del mundo, pero aquí se trabaja con armas espirituales. Por lo tanto, aquí tenemos que trabajar desde otra perspectiva. No es con sabiduría humana, sino con sabiduría del cielo. No es con conocimiento humano, sino con conocimiento y entendimiento del Dios Todopoderoso que habita en medio de los corazones. No es de otra manera. Así lo dijo el profeta: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino alábese el que se tenga que alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Dios.
No es con sabiduría humana, con conocimiento, con esto, con aquello, es con la sabiduría del cielo. Y cuando hablamos de eso, hermano, sabiduría, no es con la experiencia, es con la experiencia de cosas naturales, superficiales, físicas, sino es con la experiencia de vivir cerca de Dios. Tú y yo nos tenemos que motivar con la experiencia de vivir cerca de Dios y haber visto, sentido y vivido la presencia de Dios en nuestras propias carnes. Como tú y yo nos tenemos que motivar. Así motivó Nehemías. Oye, nos tenemos que levantar, tenemos que edificar. No podemos estar de esta manera, no podemos estar en oprobio, pero ahora les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Es decir, él empieza a declarar y a dar testimonio de cómo Dios lo había prosperado en todo, bendito sea su nombre. Y él empieza a hablar de Dios, de las maravillas de Dios sobre su vida y sobre el pueblo y sobre todo lo que él había sentido y vivido de parte de Dios. Esa es nuestra motivación, ese es nuestro ánimo. Hermano y hermana, cómo adoramos, cómo bendecimos. Hermana, ayer estuve orando y sentí la presencia de Dios y pum pum y pam pam. Hermano, eso cada vez se vive menos en medio de nosotros. Cada vez se vive menos en medio de nosotros. Si le puede, bueno, eso es un delito, pero bueno, ve algún que otro WhatsApp, así pues. ¿Verdad? O las llamadas de teléfono. ¿Cuántas veces nos llamamos para hablar de Dios? No para decir, mira hermana, ¿te enteraste que nuestra hermana no estuvo el domingo? No, sino para decir, hermana, he estado orando esta mañana y sentí una luz tremenda en mi habitación y me recogió un resplandor de gloria y empezó mi corazón a quebrantarse y empecé a llorar delante del Señor y mis penas se fueron y mi sufrimiento se ha ido y ha venido una alegría, un gozo tremendo en mi corazón. Querido hermano, hermana, estaba malo de esto, de aquello y el Señor me ha sanado en el nombre de Jesús. Hermana, querido hermano, he tenido un tiempo y la comida se me ha quemado porque estaba orando y se me ha pasado el tiempo y estaba bendiciendo al Señor y no veía el tiempo, se me ha perdido el reloj se me ha quedado parado, bendito sea su nombre. Hermano, hermana, y ese hermano se levanta el corazón glorificando al Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y no que nos llamamos para ver qué tinte nos hemos puesto o qué zapatos o qué falda nos vamos a poner el domingo Ahí donde Dios cumple sus proyectos, donde Dios pone su proyecto en corazones que solo lo buscan a Él y que solo dependen de Él y que solo lo quieren a Él y que solo viven por Él. Vamos acabando. ¿Por qué punto vamos? El cuarto, todavía nos quedan 10. El penúltimo, verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gersén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria aquí. Amén. Cuando los proyectos son de Dios y los pone en nuestros corazones, hermanos y hermanas, también nos da las fuerzas para no dejarnos llevar por el temor, la intimidación y la oposición. Cuando hay sueños y proyectos de Dios y en Dios, no hay temor al enemigo. ¿Amén? Amén. No hay temor al enemigo, porque sabemos que Dios está con nosotros. Por mucho que quieran oponerse, por mucho que quieran intimidar, no hay temor porque son proyectos de Dios.
Cuando hay corazones así, hombres y mujeres que se enfrentan al enemigo con las cosas claras, sabiendo y entendiendo que es Dios quien prospera, sostiene y da las fuerzas necesarias. ¿Amén, hermanos? ¿Qué es esto que os reveláis? El Dios de los cielos. Esa es la respuesta de hombres y mujeres donde Dios pone sus proyectos. Hombres y mujeres llenos de Él, que son capaces de decirle, mira, el Dios de los cielos, no eres tú, ni lo que me den o no me den. Es el Dios de los cielos quien prospera la obra porque es su obra. Bendito sea su nombre. Es su proyecto. Es su proyecto. Él sostiene y nos da la fuerza necesaria. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos y siervas, nos edificaremos. Amén. Porque aquí no tiene ni parte ni suerte. Aquí hay hombres y mujeres que han entrado en el proyecto de Dios y lo vamos a llevar a cabo. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque aquí hay gente, aquí hay hombres y mujeres que tienen carga en su corazón. Y se ponen tristes y se les quebranta el corazón. Tienen hambre y sed de justicia y quieren hacer la voluntad de Dios. Porque aquí hay hombres y mujeres que buscan los recursos necesarios para que los propósitos de Dios y el proyecto de Dios se cumplan. Porque aquí hay hombres y mujeres prudentes, reflexivos y que se sientan y que saben guardar sus oídos y su boca. Porque aquí hay hombres y mujeres de coraje y que motivan a otros. Porque aquí hay hombres y mujeres que no le tienen miedo al diablo. Porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para reprender todo espíritu demoníaco. Y en sexto lugar, querido hermano y hermana, quiero decirte, verso 8, que él cuando le pide todo esto al rey, madera y demás, él dice que se lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y tú tienes que mirar la mano de Dios sobre tu vida. Y tú tienes que reconocer la soberanía y la obra de Dios sobre tu vida. Y tú tienes que reconocer la obra de Dios sobre tu vida. Y tú y yo tenemos que reconocer el amor de Dios sobre nuestras vidas. Dios pone sus proyectos en los corazones que saben y entienden que dependen de Dios. Amén. Dios no pone sus proyectos ni da sueños a quien no va a depender de Él. Y como Nehemías sabía que dependía de Dios, por eso buscaba a Dios. Porque sabía que era Dios quien lo podía prosperar. Y sin Dios nada hacía. Amén, hermanos. Depender de Dios hace que nuestros proyectos se hagan realidad. Que nadie robe, querido hermano y hermana, que nadie robe, apague o impida tus sueños y proyectos para que se hagan realidad. Pero tengamos siempre presente de que lo mejor, más sabio, es depender siempre de la buena voluntad del Señor. Amén. Depender siempre de la mano de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios.